En el siguiente espacio, nos enfocamos en el impacto que tiene la violencia mediática en la sociedad y en cómo podemos prevenirla. Para este conversatorio, nos acompañan Jennifer Delgado, socióloga y directora ejecutiva de APLAFA, y Claudia Figueroa, docente e investigadora de la Universidad de Panamá. Este panel será moderado por la doctora Maritza Mosquera, presidenta honoraria de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Panamá, quien nos guiará en un diálogo profundo sobre las estrategias más efectivas para prevenir la violencia desde los medios. Muy buenos días. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y quisiera iniciar agradeciendo la participación de nuestro público y especialmente a nuestras panelistas, quienes hoy nos acompañan para reflexionar sobre un tema crucial: la violencia mediática. La violencia de género en los medios de comunicación es un problema que trasciende fronteras y su impacto social es profundo. A través de las imágenes y narrativas, los medios de comunicación pueden perpetuar estereotipos dañinos o, por el contrario, convertirse en agentes de cambio. Pero ¿qué queremos hacer hoy? Hoy queremos analizar qué acciones estratégicas podemos promover desde la sociedad civil y la academia para prevenir y mitigar este tipo de violencia. En mi experiencia, cuando jefa de dirección de medios, que se creó en el 2005, se hizo todo un trabajo para poder regular de alguna manera los medios de comunicación y se llegó al consenso de una autorregulación, que los medios, ellos se tenían que autorregular. Se logró la autorregulación de la radio, la televisión y del cine, menos de la prensa escrita. Sin embargo, hemos visto que a través de los años no se está cumpliendo con esa autorregulación, porque en los propios medios se han transgredido algunas de esas normas, y tampoco porque desde las instituciones del Estado no se han reunido las instituciones competentes para analizar el tema. Pero a través de estos espacios yo creo que es importante y propicio para analizar la situación de esta violencia mediática. Permítanme presentarle a nuestras distinguidas panelistas. Contamos con Jennifer Delgado Urueta, que es socióloga con formación en derechos humanos, prevención de la violencia de género y docencia superior. Actualmente, Jennifer ocupa el cargo de directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, APLAFA. Y la distinguida también Claudia Figueroa Pino, que es abogada, periodista y doctoranda en Ciencias de la Comunicación Social, y quien actualmente labora como docente e investigadora en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este interesante conversatorio y nuestra primera intervención sobre el impacto social de la violencia mediática. Le hacemos la invitación a Jennifer Delgado a compartir con nosotros su análisis sobre el impacto social que puede tener la representación de la violencia de género en los medios de comunicación y cómo estos contenidos influyen en las mujeres y la población más vulnerable. Gracias, Jennifer. Bienvenida. Muchísimas gracias, profesora, y bueno, y al Observatorio de Violencia Mediática también por esta oportunidad de tener este espacio, de abordar temas que, digamos que comúnmente no están presentes y que desde las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, sí que lo están y han sido luchas, digamos, durante varios años para que estén en el centro de la mesa, en el centro de las conversaciones. Profesora, quizás iniciar señalando que en Panamá, gracias a las luchas de las organizaciones de mujeres, se cuenta con la Ley 82 del 2013 que tiene una definición de violencia mediática. Y esta definición, digamos, abarca publicaciones o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas por cualquier medio de comunicación que promuevan la explotación de las mujeres o que establezcan, digamos, imágenes estereotipadas que humillen, atenten contra la dignidad a grandes rasgos, ¿no?
de esa definición entonces podemos ir viendo las consecuencias, ¿no? En Panamá, como en otros países del mundo, continúa habiendo distintos obstáculos para que las mujeres sean sujetas de derechos y puedan ejercer o acceder a los mismos de forma plena. Es así que las mujeres, por ejemplo, específicamente en el tema de violencia, se encuentran las denuncias, por ejemplo, de violencia doméstica ocupan el segundo delito de mayor incidencia en el país. También está la violencia sexual como otro de los indicadores y en ese caso lo alarmante de la violencia sexual es que adicional impacta de manera diferenciada en niñas y adolescentes. Entonces, digamos, vivimos en una sociedad donde se continúa perpetuando distintas formas de discriminación, distintas formas de violencia y, por supuesto, en el caso de los medios de comunicación, cómo se muestran las imágenes de las mujeres, qué espacios se brindan para que los temas o las problemáticas de las mujeres estén allí, pero también historias de mujeres, digamos, valiosas, de mujeres que han desde otro lugar también contar esas historias y también adicional cómo se le da la cobertura a esas noticias. Y en esos distintos aspectos pueden haber situaciones que vayan marcando o perpetuando estereotipos, desde qué es o no es una mujer, pero también justificando, minimizando, culpabilizando a las víctimas de las situaciones de violencia. Y eso, por supuesto, es lo que hay que empezar a transformar. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de Claudia Figueroa, quien nos hablará sobre el rol que las instituciones educativas pueden jugar en la formación de una conciencia crítica en periodistas y comunicadores frente a la violencia mediática. Bienvenida, Claudia. Gracias, doctora Mosquera, y gracias al Observatorio de Violencia Mediática. Saludos, Jennifer. Bueno, quisiéramos recordar un estudio que se hizo denominado Comunicación a Medias en 1999 con investigadoras, entre ellas Gladys Miller y la profesora Bielka Vázquez, y en ese entonces solamente 2 datos se encontró mediante la observación que hicieron de 117 programas de radio, 54 programas de televisión y otra serie de observaciones, que los medios en ese momento utilizaban un lenguaje sexista y que tendían a proyectar a las mujeres como un objeto sexual. Además del monitoreo en los medios de comunicación, también realizaron una consulta, un estudio entre docentes de la Universidad de Panamá, y allí encontraron en ese momento que más de 82% de la docencia de la Universidad de Panamá, es decir, la gran mayoría, estaban disconformes con la forma en que los medios masivos presentaban la imagen de las mujeres. También 68% de esa población que fue consultada en la Universidad de Panamá consideraban que había en ese entonces discriminación contra la mujer en los medios de comunicación. Ya han pasado 25 años desde ese momento. En realidad, enfocados en este tema, no ha habido hasta ahora pues mucha investigación. Ahora que desde el observatorio y desde la Facultad de Comunicación Social se están impulsando estos procesos de observación a los contenidos de los medios de comunicación, el año pasado realizamos una observación muy focalizada en un periódico tabloide, en el periódico El Siglo de Panamá, y ahí observamos contenidos, verificamos la existencia de contenidos violentos discriminatorios hacia las mujeres en 5 secciones del periódico, es decir, no solo en la portada y en la contraportada, sino dentro de las noticias y de otros segmentos del periódico. Se observó violencia simbólica y violencia mediática en las figuras de estereotipos sexistas, de explotación sexual, hasta la revictimización de las mujeres asesinadas en los casos de femicidio y también en las familias de las mujeres objeto de femicidio. De igual manera, y como conclusión a estas observaciones, se plantea la interrogante de cuánto ingreso económico le pueden generar a estos periódicos tabloides presentar a las mujeres, que ellos mismos explican que las presentan en la portada, en las contraportadas, porque eso representa como un atractivo
atractivo, un gancho para poder que las personas compren el periódico. Entonces, queda pues esa pregunta ética de que si los casos de violencia hacia las mujeres que son presentados como gancho para comprar el periódico, entonces representa un ingreso económico que va completamente en contra de la ética periodística en el caso de estos medios. Asimismo, como resultado de este análisis, se subraya la necesidad de que se realicen nuevos estudios mucho más amplios para poder analizar los datos de los contenidos violentos dentro de los medios masivos de comunicación. Asimismo, el abordaje de este problema pensamos que debe realizarse desde ese enfoque indivisible de los derechos humanos. No puede ser que por levantar la bandera de una libertad de expresión, entonces se vulneren los derechos no solo de las mujeres, sino de toda la población al sesgar la información que se publica en los medios. Y como conclusión en esta observación que realizamos, se plantea ese cuestionamiento crítico respecto a la utilización de contenidos violentos hacia las mujeres en espacios como la prensa escrita, ser un espacio de confianza para consulta de información de la población. Sobre el planteamiento específico que se hace sobre el rol que debe cumplir el Estado en la figura de las instituciones educativas hacia la población. En el caso de nuestra experiencia en la Facultad de Comunicación Social, en todas las clases, pues tenemos la política de explicar la importancia del enfoque de género en el desarrollo de las clases, en la observación de los fenómenos y en la redacción de los textos, de los discursos que se den en la clase. Y hemos observado que ya los estudiantes y las estudiantes vienen con algunas normas que ellos pues excusan como correctas, ¿no? Como el tema de el masculino de forma genérica como algo válido e incuestionable en la formalidad de la escritura. Y otras ideas, estereotipos que ya traen de su formación de la escuela secundaria y la escuela primaria. Por eso, una recomendación que tenemos en cuenta o que tenemos como una propuesta es que podamos llevar este problema o presentar este problema con, por ejemplo, las autoridades de la Facultad de Educación, porque creemos que el enfoque de género, la perspectiva de género debe impulsarse o debe acordarse para poder que se dé en el proceso de formación de las maestras, de los maestros en la Facultad de Educación, para que sean ellos y ellas quienes en esa formación con los niños y las niñas desde ese momento tengan esa mirada de los derechos de las mujeres y de los hombres en el proceso educativo desde el nivel primario y también con los docentes de la secundaria, los profesores de las escuelas secundarias, también ellos lleven ese enfoque de género desde la escuela secundaria para que cuando pues ya avancen hacia la vida adulta puedan tener por lo menos esa posibilidad de los derechos de las mujeres dentro de su labor y de su comunicación que permita esa visibilización de las mujeres. También en la Universidad de Panamá, que decimos que es la conciencia donde se forma la conciencia crítica de la nación, puedan impulsarse a nivel de acuerdos que se conviertan en normas, que se establezcan prácticas donde se busque garantizar que no haya discriminación hacia las mujeres en la Universidad de Panamá. Ese es un tema que todavía está pendiente, se ha hablado, pero todavía no hay un gran acuerdo y que además ese acuerdo se lleve a una norma y que además se comunique para que se pueda comenzar a hacer una realidad a nivel de las diferentes facultades. Así que con esas propuestas pensamos que se podría comenzar a hacer una incidencia más fuerte, ¿no? Y como hablaba usted, doctora Mosquera, en el tema de la autorregulación, es importante que esos códigos de ética que hoy están en los medios de comunicación, solo con un enfoque ético periodístico, se problematicen, se puedan volver a construir para incluir la perspectiva de género de los procesos de comunicación, pero que además las audiencias puedan conocer esos códigos de ética, porque en su gran mayoría son códigos que se han quedado en manos de los directivos de los medios de comunicación o de los gremios. Así que, bueno, como no tenemos un espacio tan largo, pero con esas propuestas pensamos que podemos ir realmente incidiendo en ir transformando esta comunicación realmente discriminatoria que tenemos cuando
que lo verificamos cuando hacemos los análisis, a una comunicación donde estemos presentes las mujeres, al igual que los hombres, con plenitud de derechos y con una representación que sea realmente digna y donde se deje de infrarrepresentar no solo a las mujeres, sino a otros grupos de la población dentro de los contenidos de los medios de comunicación que poco a poco se van constituyendo en la cultura de la sociedad panameña. Sí, es muy importante que nosotros hagamos algunas reflexiones sobre cómo en sus respectivos ámbitos de trabajo se está manifestando y se está observando el tema de la violencia de género, porque existen patrones que se repiten en la representación de las mujeres como víctimas. ¿Cómo podemos identificar estos patrones y qué medidas podemos tomar para romperlos? Es un llamado a ambas panelistas. Empezamos con Jennifer. Sí, sí, profesora, en efecto, lo que usted señala en el caso de APLAFA, digamos, es una organización que trabaja en 3 pilares: provisión de servicios, educación e incidencia política en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Trabajamos con juventudes en todas estas áreas y lo que observamos, y bueno, y temas, por ejemplo, de embarazo en la adolescencia. Y lo que observamos que la cobertura de estas noticias respecto a embarazo en la adolescencia, que va muy vinculado también con violaciones sexuales, con delitos sexuales, sigue habiendo un discurso en muchos medios de comunicación y también extensivo en la sociedad en general, porque cuando se publican estas noticias también es bueno hacer como un análisis de todos los comentarios que surgen al respecto, las narrativas que están detrás. Y por supuesto, ahí se sigue marcando, por ejemplo, a las adolescentes, a las niñas, como se sigue justificando o culpabilizándolas de las que pasan. Entonces, no es el adulto el responsable, no es la persona que está agrediendo, la persona que violentó, no se traslada la responsabilidad hacia allá, sino que se ubica y se coloca en el centro a las niñas embarazadas como jóvenes o personas que no tuvieron la capacidad de tomar decisiones, que buscaron quedar en esa condición, y entonces se desvincula de la persona que está ejerciendo violencia, pero también de la responsabilidad estatal. Entonces ahí vemos como un ejemplo muy concreto de también cómo desde los medios de comunicación se pueden aportar a transformar estas narrativas, a situar la problemática como una situación estructural, como una situación, digamos, que impacta en los derechos de la niñez y en la adolescencia, que buscar también alternativas para prevenir dónde está la responsabilidad de estos actos. Entonces es interesante verlo, digamos, hay distintas experiencias. Lo que está desarrollando el Observatorio de Violencia Mediática es una propuesta, digamos, muy valiosa para empezar a buscar cómo de los distintos temas que afectan los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres se pueden construir otras miradas y cómo se puede aportar, digamos, desde los medios de comunicación. Y en ese sentido tuvimos una experiencia, estamos ahora con un curso de comunicar con perspectiva de género, donde estamos siendo acompañadas por parte del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, gracias a un proyecto de Avon, y está enfocado en eso, en formar a estudiantes, formar a profesionales en las distintas áreas de comunicación para que tengan herramientas, primero para identificar esos sesgos que mantienen respecto a las problemáticas que afectan a las mujeres, cuestionar los estereotipos de género que se identifican, y específicamente también cuando se habla de violencia en los distintos entornos, también cómo no caer en narrativas que justifiquen estos hechos, revictimicen y continúen legitimando, digamos, unas miradas hacia las mujeres como víctimas, pero como culpables de lo que les está ocurriendo. Entonces el trabajo es mucho por hacer, y felicito, digamos, estas iniciativas, y yo creo que hay mucho que conversar y alianzas que se pueden hacer para trabajar de forma conjunta.
Bueno, de nuestra parte, además del trabajo que hace la sociedad civil, que nos explica Jennifer, nosotros nos preguntamos sobre, o nos hacemos la interrogante sobre el papel pasivo. ¿Por qué un papel pasivo que están jugando las instituciones públicas frente a esa obligación que tienen de implementar la política pública de igualdad hacia las mujeres en Panamá en busca de garantizar ese derecho a una vida libre de violencia y discriminación? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, hay instituciones que están llamadas dentro de la autorregulación a cumplir un rol. Esa junta técnica donde están representados instituciones de la sociedad civil como la Iglesia, el Ministerio de Educación, estos ministerios que mencioné, la Universidad de Panamá, esa junta técnica no se reúne hace varios años y no está jugando su labor de recibir esas denuncias y presentarlas a la SEP para que se pueda cumplir con la autorregulación y la sociedad panameña pueda saber que ese proceso existe y pueda también saber que existe la posibilidad de presentar una queja en el momento que observe estos contenidos violentos hacia las mujeres. También pensamos que la Universidad de Panamá debe jugar un papel más protagónico, más activo y participativo, no solo a nivel de las autoridades, sino como comunidad universitaria, hacer esa docencia para que la comunidad universitaria pueda tener esta visión en su mirada académica, pero también en su mirada social y que además se pueda ir trabajando esos protocolos y esas normativas que ya están establecidos, no solo en las leyes que ya existían, sino ahora que tenemos en vigencia el convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo y los espacios educativos son mundo del trabajo también y que la Universidad de Panamá pueda ser más protagonista en esa docencia frente a la violencia simbólica, a la violencia mediática que se convierte en violencia cultural y que la Universidad de Panamá es un espacio idóneo para hacer docencia y promover este derecho de la sociedad de tener una comunicación libre de violencia. Y las audiencias también tienen que jugar su papel, pero si los elementos educativos, la sociedad al desconocer esta problemática, al no poder nombrarla, es difícil de que se puedan generar los cuestionamientos y los procesos de transformación. Así que pues ese es el llamado a las instituciones a que jueguen un papel realmente activo, cumpliendo lo que establece la ley en Panamá. Definitivamente, muchísimas gracias a nuestras panelistas por haber compartido sus experiencias y conocimientos. Esto ha sido un espacio enriquecedor que nos invita a seguir reflexionando y actuando en conjunto para prevenir la violencia mediática. Gracias también a todo nuestro público por su participación y le decimos hasta pronto.